Muy bien, pues estamos en un pueblo bellísimo, bellísimo que se llama Stein am Rhein, que en castellano significaría la Peña del Rin, y este es el Rin. Así que estamos exactamente sobre el Rin grabando ahora mismo. Vamos a entrar al pueblo, es un muy chiquito, pero es bellísimo, es medieval 100%. Intentaremos entrar a alguna que otra atracción porque es que algunas están en reforma, intentan terminarla pronto para el verano cuando vienen todos los turistas. Lo que caracteriza a este pueblo medieval son sus fachadas, que son muy pintorescas. Cada una de estas casas medievales tiene una pintura en su fachada, todas con un significado y todas conservando incluso la originalidad de aquella época. Muy bien, pues ahora vamos a entrar por una de las puertas que protegían la ciudad. Esta es la entrada a la puerta. Todo esto pues trata del siglo XIV, XV, XVI. Pues esto de donde acabo de salir es la oficina central de la policía. Así que es interesante. El edificio fue construido en 1476. Este pueblo siempre se caracterizó por ser un pueblo burgués, un pueblo donde vivía la nobleza, vivían varones, vivían duques, pero también había mucho comercio, entonces se caracterizaba por esto que le llevó a tener aún más riqueza. Esta fachada, por ejemplo, es del siglo XIV. Esta fuente se construyó en 1601 y se remodeló en 1888 y representa a un federado suizo. Se llama la Fuente de la Ciudad o la Fuente del Mercado. Esta casa se llama Cuerno Negro y data de 1515. Toda la obra es perfecta con materiales de aquella época y la fachada nos muestra la entrada del varón también de esa época entrando a Stein am Rhein. Bellísima, bellísima. El nombre de esta puerta es Obertor y es otra de las tres que te permite entrar al casco viejo. Esta data de 1363. Lo que vemos a mano izquierda era la sede de los molineros y panaderos y data de 1358. Se llama Broadlaube. Y esta que tenemos aquí detrás es la Untertor o Seitturm, que esta fue construida en 1367. Luego fue remodelada en 1520 y aunque un bombardero en 1945 la destruyó, se pudo reconstruir una copia fiel a la original. Muy bien, pues dejamos la Untertor detrás para entrar nuevamente al casco viejo y nos dirigimos a un museo bastante importante, el Museo Lindburg. Pues ya estamos dentro del Museo de Lindburg. Este museo data de 1279 y la última familia que vivió, que después ya se convirtió en museo, pues vivió en la época medieval y vamos a hacer el recorrido por toda la casa para observarlo. Repito, esto era como vivía la clase burguesa. De hecho, todo este pueblo era burgués. Era un pueblo rico, ¿no? De aquella época, y ahora pues, bueno, es suizo, se sigue conservando rico. Bueno, como sabemos también en Estados Unidos hubo mucha migración europea, por tal razón quizás estamos familiarizados con los primeros inmigrantes que llegaron a habitar a los Estados Unidos, que se vestían así, las mujeres se vestían así. El reloj todavía funciona, es suizo. Mirad los zapatos de aquella época, tampoco había tanta diferencia. Muy bien, ahora vamos a entrar a una de las habitaciones. Vale, pues esta es una de las habitaciones. Aquí está el armario con la ropa de aquella época, está protegida para que nadie la toque. Y esta pues ya es la cama. La cama, la ropa de cama. Abajo están pues los urinarios. Me voy a sentar en la cama a ver qué tal. Bueno, la verdad que estaba rica para ser de aquella época. Huele a libro viejo. En esta otra habitación, que me imagino que era la de los chicos, los zapatos no varían, son bastante parecidos a los de la habitación de los padres. Aquí pues, mira, pues esto era, aquí está la vestimenta completa, vamos a verla. Aquí tenemos el sombrerito de aquella época, vamos a verlo. Esto lo estoy tocando, pero esto es el sombrerito de aquella época, el vestido y los zapatos. Claro, aquí hay más cosas. Aquí es donde la gente tendía su ropa, donde guardaba la leña, tendía su ropa.
como me dieron las instrucciones al inicio, esta casa se conserva al 100% tal cual era. Mira, los ganchos de aquella época solo eran así, como este. Y entonces, pues claro, todo esto era equipo de la nieve, Este carrito era para ir a la nieve también. Pues claro, también se usaban las pieles para calentar, ¿no? Para calentar el cuerpo. Entonces todas estas son las pieles que usaban, pues me imagino, para salir cuando había bastante nieve, bastante frío. Ay, esto sí que pesa un montón, pesará unos 10 kilos, igual más, Uf, cómo pesa esta plancha. Esta era otro planchador, solo que este iba aquí, con la rueda esta aquí, le dabas aquí, ahí le dabas y así funcionaba este otro planchador. Aquí, otra plancha. Entonces estas planchas son, a ver, aquí, tú levantas, metes el carbón ahí, ¿vale? Esperas unos 5 minutos que caliente el acero y luego ya planchas. Entonces esos eran los cuellos, las camisas, la ropa interior. Aquí también vivió un artista que se llamaba Hermann Spengler. Este hombre estudió en Múnich y desde 1930 hasta su muerte vivió en Stein am Rhein y se dedicó siempre a la pintura. Qué bonitas sus obras. Omar de Planetarios, esto es una bicicleta de aquella época. Este es un coche que iba tirado por caballos. Muy bien, amigos, pues hemos salido de este museo de una casa de la burguesía de aquella época. Así que genial. Y no podía faltar una visita a un souvenir de relojes 100% suizos. Pues esto, Omar de Planetarios, fue la Peña del Rin. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La.